Vas a empezar a escuchar un nuevo podcast de Entiende tu Mente. Ya sabes que te agradecemos mucho tu apoyo, nos encanta que nos dejes una reseña positiva aquí en iTunes y si quieres puedes suscribirte a nuestra lista de correo en entiendetumente.info. Sin más, empezamos. Entiende tu mente. 20 minutos para entenderte mejor. Con Molo Cebrián, Luis Muiño y Mónica González. Puedes conocerles mejor en entiendetumente.info. Aquí estamos en Entiende tu Mente ya, episodio 26. ¿Quién nos lo iba a decir cuando empezamos con esta aventura hace poco más de medio año? Bueno, pues aquí estamos gracias a ti, a que estás ahí, a que escuchas este podcast, lo disfrutas tanto como nosotros y lo compartes. Por aquí está Mónica González, muy buenas, nuestra coach. Hola, ¿qué tal? Y Luis Muiño, nuestro psicólogo. Hola, ¿qué tal a todos? Como presumo yo muchas veces, Mónica, de Luis cuando cojo alguna revista en la que él escribe y digo, mira, un artículo de Luis Muiño. Presumimos. Presumimos, sí, yo también sí, presumo. Sí. Yo presumo de vosotros, pero bueno. Muchas gracias, Luis. Bueno, pues presumimos, pero sin mucho postureo, que en el podcast pasado estuvimos hablando justo de posturear, ¿os acordáis? No. Nosotros de la vida real. Bueno, hoy vamos a hablar de la timidez y hablamos de la timidez porque Rubén, un oyente de este podcast que disfrutó mucho escuchando el podcast en el que hablábamos de la introversión, de ser introvertido, nos preguntaba la relación que había entre introversión, timidez y sobre todo nos preguntaba sobre la timidez, ¿no? Él nos pone un ejemplo, dice que él lo pasa bastante mal al conocer a alguien nuevo y enseguida el entorno lo ve como hostil, ¿no? El nuevo entorno, ¿no? Dice que él lo achaca a la timidez. Hablamos de la timidez. ¿Qué es la timidez? Bueno, yo la defino como sentirse fuera y no poder entrar. Es decir, una persona tímida es una persona que ve una conversación, por ejemplo, entre amigos o entre personas que no conoce pero que le gustaría conocer, que ve a una chica, a un chico con el que le gustaría hablar y no puede, se siente incapaz. Una persona tímida es alguien como que de alguna manera ve a los demás como una burbuja en un momento determinado que no puede romper, porque siente que le falta algo. Siente que le falta conversación, siente que le falta un tema con el que conectar con la otra persona, siente que le faltan las fuerzas porque se siente inseguro y le empieza a temblar la voz, por ejemplo. Cualquiera de esas cosas hace que no pueda entrar. Y yo creo que los tímidos, cuando te lo cuentan así, como yo quería estar dentro de ese mundo, yo quería estar dentro de esa conversación y lo veía desde fuera y me daba cuenta de que me sentía incapaz de entrar ahí. Yo me gustaría definirlo también como una combinación explosiva entre el deseo de agradar y el miedo a no conseguirlo. Creo que se mezclan las dos cosas. Hay un deseo que mencionaba Luis de quiero estar ahí, quiero meterme en ese sistema, pero tengo un miedo espantoso, o sea, un miedo patológico que a su vez me frena, ¿no? Que es el que hace que pues te fallen cosas, te tiemble la voz, te suden las manos, te balbucees, te quedes en blanco o incluso que tengas ese miedo de quedarte en blanco, aunque no te quedes, ¿no? Que para el caso paraliza casi lo mismo. Entonces, esa combinación explosiva entre deseo de quiero aproximarme, quiero acercarme, quiero vivir, quiero sentirlo y no puedo porque tengo un miedo espantoso de fallar, creo que pone de manifiesto una situación dolorosa, porque no es, si nuestros oyentes van al podcast de la introversión, es radicalmente distinto la timidez de la introversión. El introvertido es que necesita cargar las pilas estando solo, el tímido no, le encantaría estar con más gente, esa es una gran diferencia. O sea, yo algunos amigos, tengo muchos amigos, sobre todo en un entorno donde me muevo, que son o tímidos o introvertidos, pero se les distingue muy bien y yo siempre les digo, vosotros mirad a ver si os carga las pilas estar en un grupo humano o os la cargaría o todo lo contrario, dices yo de aquí tengo que salir como sea porque necesito recargarme y sin embargo al tímido sí que le gustaría estar en ese entorno pero no puede. Entonces ese miedo es un miedo patológico como cualquier otra fobia que acaba por bloquearte, por limitarte y además interfiere de una forma determinante en tu vida, o sea te impide hacer la vida que quisieras hacer. Y antes de continuar, quería decir, aunque ya lo comenté en el podcast en el que hablábamos de hablar en público, que aquí tenéis a un tímido de los excesivamente tímidos que le daba apuro para hacer prácticamente casi todo, ¿no? Así que bueno, contaros que la timidez se vence,
aunque luego comentaremos más cosas sobre esto. Yo no sé si... Y ahora son las preguntas que además me encanta porque las hago sin haberles preguntado antes a mis compañeros, ¿no? Así que si queréis me podéis decir que no la queréis contestar, que paso palabra. Pero ¿sabemos un poco porcentajes de a cuánta gente se la considera tímida? No creo que haya porcentajes porque yo pienso que son etapas de la vida. Es decir, muchas personas han sido tímidas durante años determinados de su vida y casi se han olvidado. Es una cosa curiosa con la timidez y es que si, no sé, entre los 15 y los 18 años fuiste muy tímido, lo más seguro es que con 40 se te haya olvidado. Entonces es difícil hacer estadísticas. Yo os puedo contar que, como llevo 30 años haciendo terapia, pues siempre tengo en mente mis estadísticas, ¿no? Que son así, trabajo de campo. Y yo juraría que la mitad de las personas han sido tímidas, por lo menos durante años de su vida. Yo creo que nos olvidamos de ello, pero yo también he sido muy tímido, como Molo, y creo que más o menos la mitad de las personas han sufrido alguna vez ese problema. De estar fuera, de querer entrar y sentirse inseguros, de querer participar y no tener las fuerzas, ni sobre todo la seguridad y la confianza para estar ahí. Sí, hay una pregunta que es la de si se nace o se hace, ¿no? Te la iba a hacer ahora mismo, además. Pero no estaba, porque no tenemos guión, aquí no tenemos guión. Ya, es que tenemos que decirlo que no tenemos guión. No nos apetecía hacer el típico podcast guionizado, no. Esto es una charla entre amigos. Pero bueno. Pero es la clásica que nos suele surgir. ¿Uno nace o se hace? Bueno, yo creo que hay una combinación. ¿Por qué? ¿Por qué digo una combinación? Porque es verdad que a lo mejor hay gente que por su carácter a lo mejor sería más reservado, tímido, reservado, pero es verdad que también el contexto en el que te educas, en el que vives, te mediatiza mucho para esto. Es decir, si vives en entornos en el que se penaliza mucho cometer cualquier error, pues sueles generar más miedo a ese miedo del que hablaba antes, a no conseguir ese deseo de agradar, ¿no? Es cierto también que hay una situación, ante determinadas situaciones podemos presentar más timidez que ante otras. Hay entornos donde nos sentimos muy cómodos y donde estamos muy acostumbrados y ahí perdemos un poco el miedo a no conseguir el agrado, ¿no? Mientras que en otros sitios o en otros contextos o en otras situaciones, como que te entra una angustia, una opresión aquí en el pecho y dices, aquí no puedo y me limito. Por eso es cierto que es muy difícil encontrar estadísticas, pero sí es verdad que hay entornos donde parece que hay más tímidos, que es donde se penaliza mucho ese fallo. Por ejemplo, incluso en entornos geográficos. Japón es un país con muchísimos tímidos porque es una cultura más perfeccionista, más a lo mejor de un puntito más de penalización que en otros entornos donde eso no impacta tanto. Tenemos que pensar también, si nos sentimos tímidos, ¿qué ha pasado en nuestra vida para que seamos tímidos ante esa situación? Es decir, ¿ha habido alguna burla? ¿Ha habido algún rechazo? ¿Alguna situación especialmente traumática? A lo mejor cuando éramos pequeños que nos llevó a eso. Se nace y se hace. Yo creo que esa sería un poco la respuesta. Me parece una respuesta genial y que además, te digo, estábamos sincronizados ahora, Mónica, es que estaba a punto de hacer la pregunta. Bueno, yo no sé si hay algún dato más que queramos destacar de esos apuntes, porque así como Luis ha venido hoy con los brazos cruzados, no, vamos a contarlo. Mónica se ha traído apuntes sobre el tema. Yo me traigo papeles, sí, me traigo papeles que a veces no puedo leer porque no los leo porque estoy hablando, entonces no puedo concentrarme en dos cosas a la vez. Bueno, pero ahí queda dicho, para que ya nos vayan conociendo un poco más. Un día tenemos que hacer un vídeo, Sí, ¿vale? Vamos a grabar un vídeo, vamos a enseñarlo todo. Y te iba a decir, salvo que tengas algo apuntado que quieras comentar, si no, escuchamos una cosa ahora mismo y luego damos unas cuantas tips para ir animando a los amigos que quieran dar el paso y romper con esa timidez que, como habéis escuchado, Luis y yo hemos podido. Mónica, yo no sé si era tímida, muy tímida, pequeña. Yo lo fui, pero lo fui yo creo que hasta la muy tierna infancia. Y a partir de ahí ya desarrollé una apertura social de la que no me he podido quitar. Pero es una época, fíjate. Sí, pero yo creo que de muy pequeñita hasta a lo mejor hasta los 8 años, 7 años, posible, lo fui. Sí. A partir de ahí ya algo cambió, me cambió el chip y dejé de ser tímida y creo que nunca he sido introvertida. Yo me cargo las pilas mucho cuando estoy con la gente. Yo creo que va por épocas porque la seguridad en uno mismo depende de en qué época vital estés.
O sea, tus habilidades son mucho más interesantes en la madurez o en la primera infancia, en la juventud o en la vejez, no sé. O sea, cada uno tenemos una forma de ser que, digamos, tiene un cierto éxito seguro en determinada época de nuestra vida, y en otras, pues, oye, hay que lucharlo más, ¿no? Entonces, por eso va por épocas. O sea, yo he conocido tímidos de primera infancia, tímidos de infancia, tímidos de juventud. Es una cosa que siempre depende de en qué momento, digamos, era muy fácil fluir y en qué momentos te ha costado más integrarte. Pues si te consideras tímido, si eres un poco la tímida ahí del trabajo, por ejemplo, aguanta un poquito, que ahora te damos unas cuantas tips. Estás en Entiende tu Mente. Entiende tu Mente es un podcast global. Hola, desde Buenos Aires, Argentina. Les mando un saludo a todo el equipo de Entiende tu Mente. Enhorabuena por vuestro podcast, que la verdad es que me encanta. My name is Dara and I listen to Entiende tu Mente podcast from Ireland. Desde Los Ángeles, California. Aquí en Guatemala nos encanta Entiende tu Mente. Nos gusta mucho. Gracias por ayudarnos a crecer. Aquí seguimos en Entiende tu Mente y ahora vamos a darte esos consejos para si eres tímido, como Luis y yo, que yo no sé, Luis, hasta qué edad, pero yo te puedo decir que hasta la adolescencia, concretamente hasta que empecé a hacer radio, y empecé a hacer radio a eso de los 18, 19 años. O sea que me tomé mi tiempo, Pues mira, casi enlazando con esto, yo diría que ese es un primer tip. Yo he conocido a muchas personas que han perdido su timidez en determinado ámbito y luego a partir de ahí lo han generalizado. Yo creo que ese es un buen truco. Trata de buscar en dónde te expandes, en dónde te sientes seguro, en dónde hablas con fluidez, hablas sin pensar en lo que estás diciendo y con naturalidad. Porque ahí tienes que buscar tu área de expansión. Una vez que la encuentras, una vez que hay yo he conocido a personas que ha sido dando clase, hay gente que ha sido en el deporte, hay otros que han sido, pues no sé, como entrenadores, por ejemplo, locutores de radio, coger una guitarra y acabar cantando. En cuanto encuentras un hueco en el que tú te puedes expresar con fluidez, a partir de ahí empiezas a perder la timidez en general. Lo apuntamos como primera tip, Sí, yo creo que puede venir bien también a una cosa muy simple y muy barata además, leer en voz alta. Escucharte a ti mismo. Incluso si te atreves, o para cuando te atrevas, porque seguro que te vas a atrever, grábate, solo para ti. Grábate una pequeña exposición tuya en voz alta y te escuchas y empiezas a perder la vergüenza de escucharte. Porque es el primer paso para que luego dejes de tener vergüenza de que otros te escuchen. Y es un paso en el que vas a tomar conciencia de que haces muchas cosas bien, muchas más de las que tú te crees. Que te crees que fallas, que te crees quizá, Molo, eso contribuyó en tu caso. Te empezaste a ver en radio, te empezaste a escuchar en radio y empezaste a decir, pues mira, pues bien, me escucho sí, bien, me oigo bien. Una buena primera vista. Te aconsejamos a ti, si te apetece y te gusta esto, a lo mejor eres como yo en este aspecto y acabas sacando adelante esa timidez, dejándola atrás, mejor dicho, a base de ponerte delante de un micrófono. Puedes hacer un podcast como este también, Sí, o mandarnos un audio, sí. Claro, mandarnos un audio para que le pongamos aquí, y nos encantaría que nos contaras que has empezado a hacer un podcast o que nos has mandado un audio porque lo has escuchado en este programa. Así que adelante, bienvenido. Bueno, otra cosa importante, que esto lo trabajamos mucho en terapia, es que dejes de autoobservarte. El problema con la timidez es que estás más pendiente de lo que haces que de la naturalidad con la que lo tienes que hacer. Es decir, hay muchos actos humanos que solo funcionan cuando se fluye, cuando no se autoobservan. Y un tímido es una persona que está continuamente autoevaluándose, creyendo que cada fallo en la conversación va a ser importante. No lo es. Esto es una cosa que os quiero decir. O sea, los seres humanos no catalogamos la conversación de los demás a partir de fallos puntuales, sino como una cosa global. Es decir, que te equivoques, que digas algo que no es pertinente en un momento determinado, no es nada importante. Bien, pues estos fallos, el hecho de estar continuamente pendiente de ellos es justamente lo que te saca. La gente que no es tímida no es porque esté contenta con cómo está, por ejemplo, conversando. No, es que simplemente no se fija. Está metida en la conversación y se lo está pasando muy bien. Si le preguntas qué tal has estado, no lo saben.
Simplemente, pues estaba hablando, no sé, ni idea, pues si la otra persona no se ha ido, será que nos estaba aburriendo. Ya está. Eso es fluir. Lo contrario, estar autoobservándote continuamente colapsa, hace que al final no seas natural y ahí sí que pierdes. Así que trata de dejar de autoobservarte, trata de dejar de intentar hacerlo bien. Simplemente hazlo. Y yo recomendaría un pequeño puntito final, que sería, como decía al principio, que esto es una combinación entre el deseo de agradar y el miedo de no conseguirlo, pues acuérdate de las veces que lo has conseguido. Acuérdate de esas veces que quisiste agradar y lo conseguiste. Y lo hiciste bien. Revive experiencias positivas que hayas tenido, porque yo creo que eso nos trae hacia el momento presente todos esos recursos que tenemos dentro de nosotros y de los que a veces nos olvidamos. Lo digo muchas veces y en muchos podcasts, porque creo que todas esas experiencias nos anclamos en lo negativo y deberíamos anclarnos muchas veces, muchas más, en lo positivo de todas esas cosas que conseguimos y que decimos, pero esto no era nada o esto no importaba. Claro que importaba. Da igual el momento en el que te pasó, da igual en el momento en que lo consiguieras, importa porque lo conseguiste. Entonces, una manera de soslayar ese miedo a fallar y a no tener esa sensación de agrado en otros es recordar las veces que sí que lo hiciste, porque, como decía Séneca, el que pide con timidez invita a la negación, así que vamos a ver si nos despojamos un poco de esa timidez y nos recordamos de las veces que lo hemos hecho tan bien. Nos quedamos con todas estas tips y nos quedamos contentos de saber que tú estás ahí, que estás escuchando este podcast, que ya llevas unos cuantos con nosotros, y si nos acabas de descubrir, tienes un montón para escuchar, tienes otros 25 más. Bueno, pues Mónica González, coach, Luis Muiño, psicólogo, muchas gracias. Hasta muy pronto. Hasta dentro de nada. Y en el próximo podcast... En el próximo podcast hablaremos de los hábitos y de cómo cambiarlos. Si te ha gustado este podcast, compártelo. Puede que a alguien le venga bien. Y si quieres estar atento a todas nuestras novedades y no perderte ninguno de nuestros podcasts, síguenos en redes sociales y suscríbete a nuestra lista de correo en entiendetumente.info. Suscríbete a Entiende tu Mente en iTunes, iVoox, Tuning o tu aplicación favorita de podcast. Participa en Entiende tu Mente. Manda tu nota de voz a nuestro email hola@entiendetumente.info.